Tema. Ok, pues vamos a iniciar. Como una Señor, te damos estrategia. gracias por esta tarde en la que tú nos permites nuevamente reunirnos para iniciar esta clase, Señor, en la cual yo sé, mi Dios, que tú vas a enseñarnos nuevas cosas, los conceptos básicos de cómo la iglesia crece y se desarrolla, mi Dios. ¿Cuál fue tu idea por medio de la cual la iglesia inició después de que Jesucristo ascendió a los cielos, y cómo fue organizándose y cómo hoy en día también es un mecanismo para que juntos podamos aprender en pequeñas células y también a través de las cuales tú también a veces, Padre, tienes a bien hacer levantar iglesias que glorifican tu nombre. Padre, ayúdanos a entender los conceptos, ayúdanos a entender las nociones que tú quieres hoy compartir con nosotros. Guía mis palabras, guía mis pensamientos y Señor, quien reciba de esto, que también pueda, mi Dios, recibir tu buen consejo y la enseñanza que tienes para el día de hoy. Bueno, pues el día de hoy vamos a atender el tema de las casas. Las casas. El objetivo es conocer las reuniones en casas como una estrategia para realizar el discipulado. Ya habíamos atendido en clases anteriores que el discipulado es esa estrategia mediante la cual se forman seguidores de Cristo y que ese discipulado, bueno, pues inicia mediante varios elementos, ¿no? Entre ellos, aquellas personas que no conocen de Cristo, pues mediante el arrepentimiento y aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces pasan de muerte a vida, dice la palabra, y pasan a ser hijos de Dios. Son salvos por gracia, son salvos de sus delitos y pecados por medio de ese arrepentimiento. Y posteriormente a ello, bueno, pues inicia todo un proceso mediante el cual Dios va formando en ellos un nuevo carácter, una nueva mentalidad, una nueva forma de relacionarse con sus semejantes y una nueva forma también mediante la cual ellos se van integrando a la iglesia, a este discípulo, para poder también aportar lo que Dios va dándoles en ese caminar con él, ¿no? Entonces, este discipulado, cuando Jesucristo ascendió a los cielos, cuando Jesucristo posteriormente a que resucitó y ya no estaba físicamente en la tierra, él envió a su Espíritu Santo. Acuérdense ustedes que la promesa de Jesús era que él enviaría a un consolador, ¿verdad? Al consolador, quien vendría a morar en el corazón de los creyentes y que ese consolador vendría a darnos poder. Mediante ese poder, lo que pasó posteriormente es que empezó a organizarse una estrategia mediante la cual en casas, empezaron a reunirse de forma recurrente estos nuevos creyentes que estaban en formación de discípulos, y entonces así empezaron ellos a compartir no solamente el pan físico, sino la enseñanza espiritual. Y es muy interesante darse cuenta de cómo estas casas empezaron a tener esa formación, esa enseñanza para que los discípulos crecieran. Y detrás de esa estrategia, la palabra de Dios dice que Dios iba aumentando a aquellos discípulos, a aquellos creyentes, a su propia iglesia. Pero vamos a iniciar. Plan Casas. ¿Qué es un plan Casas? Bueno, un plan Casas es una estrategia que se desarrolla en las iglesias, de forma particular en la iglesia que nosotros nos congregamos, que es el Centro Cristiano Calacuaya. Fue un plan donde efectivamente durante la semana se abrían casas para que allí asistieran personas a conocer más de Jesucristo y más de su voluntad, más de la forma en que se deberían atender todas las necesidades del día a día, de acuerdo a las escrituras. Y este plan Casas, bueno, pues se apegaba en su forma más básica a lo que la Biblia dice, ¿no? Miren lo que les comentaba hace un momento, en Hechos 5:42 dice que, fíjense, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban estos eh, creyentes, estos discípulos ya de Cristo, de enseñar y predicar a Jesucristo a estos nuevos creyentes, a estos nuevos
discípulos en formación. Y esto es muy interesante porque se habla de una situación donde había pasión, donde había una inclinación para conocer, no solamente para conocer, sino para enseñar, para hablar y predicar a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se habla de predicar a Jesucristo, bueno, pues se habla entonces de eh, dar a conocer su carácter, dar a conocer su voluntad, dar a conocer todo lo relativo a su persona, no solamente la cuestión profética que anunciaba su advenimiento, sino también el propósito por el cual él venía a la tierra, que ustedes bien ya lo conocen y lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Predicar a Jesucristo tiene que ver con esa promesa de Dios de traer el mecanismo, la forma, un plan, lo decíamos, un plan de salvación mediante el cual los hombres pasaríamos de muerte a vida por medio de la fe en Jesucristo. Pero quiero dejar bien claro esto, no solamente eso era lo que se enseñaba de Jesucristo, ¿no? Que Él venía a salvar, que Él venía a sanar, que Él venía a vendar a la gente, sino que también había en él una estrategia o un plan mediante el cual él quería cambiar la mentalidad y el carácter de los hombres. Entonces, eso tenía que ver con la enseñanza del día a día de los elementos doctrinales que también nosotros encontramos en las escrituras. Tan es así que, bueno, pues lo que nosotros estamos haciendo en este proceso de enseñanza tiene que ver con eso, con enseñar los procesos, los elementos doctrinales, enseñar los elementos que la Biblia describe en torno a diferentes tópicos que ya hemos ahondado en ellos durante mucho tiempo y que todos tienen una aplicación práctica en nuestras propias vidas, ¿vale? Pues eso es lo que estaban haciendo ahí. Ellos estaban reuniéndose, ellos estaban congregándose, ellos estaban teniendo esa comunión entre los propios discípulos, de frente a los maestros, de frente a los seguidores de Jesús. Y yo quiero que tú te imagines qué hermoso era ese tiempo en el cual ellos podían convivir, ellos podían interactuar, ellos podían compartir elementos espirituales que iban edificándose, en los cuales iban edificándose mutuamente y mediante los cuales el Señor y su plan haría crecer o haría desarrollarse su iglesia tal y como la conocemos hoy en día. Si tú recuerdas, y lo has visto en las escrituras, encontramos nosotros estas cartas, ¿no? Estas cartas apostólicas dirigidas a los hebreos, a los filipenses, a los tesalonicenses, a los de Corinto, eh, incluso en el Apocalipsis encontramos aquellos escritos dirigidos a los de Sardis, a los de la Odisea. Bueno, pues lo que yo quiero que entiendas es que eran cartas dirigidas a iglesias locales sembradas en diferentes regiones eh, geográficamente dispersas, pero que muchas de esas iglesias habían nacido precisamente de reuniones en casas. E incluso la iglesia de la cual nosotros formamos parte y de la cual nosotros compartimos estos cursos de enseñanza, esta iglesia nace en una casa. No sé si conozcas la historia, pero bueno, en una casa empezaron a reunirse, empezaron a orar, empezaron a invocar el nombre del Señor Jesucristo, empezaron a tener un tiempo de convivencia y bueno, empezaron a ver cosas tremendas, el mover del Señor que le respondió a aquellos que empezaron a reunirse y que posteriormente dio pauta a que más personas se fueran sumando hasta el punto en que ya no cabían en esa casa y adicionalmente pues tuvieron que buscar un espacio más cómodo, más amplio, un espacio donde pudieran albergarse más personas y se cumplió lo que la palabra señala, ¿no? De que en estas reuniones en casas, de que en estas reuniones, que en este caso se daban, como lo estamos viendo, Hechos 5:42 nos dice que todos los días, bueno, pues eh,
se iba desarrollando una iglesia local donde cada vez más miembros se iban adhiriendo, donde cada vez más personas iban recibiendo ese poder, esa, esa guía por parte de Dios en el nombre de Jesucristo, por medio de la persona del Espíritu Santo. Entonces, imagínate qué situación tan hermosa, ¿no? Pero bueno, regresando al tema que les decía, es en las casas donde se sabe que inicia la iglesia y se entiende que de cierta forma debemos estar preparados para volver a ese esquema si es que así fuese necesario, ¿no? Tener un esquema de casas donde se pueda compartir la palabra, donde haya un orden, donde haya una estrategia mediante la cual en esa casa se pueda ordenadamente compartir no solamente el plan de salvación, sino también ministrar sanidad, ministrar doctrina y también formar a nuevos líderes de la propia iglesia. Vero, ¿alguna pregunta? Sí, fíjate que me llama la atención que dice todos los días, es decir, que para ellos era lo más importante y no había nada más. Es decir, para los apóstoles no se dedicaban a otra cosa más que a predicar y a enseñar y a llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y de Dios a todas las comunidades, tanto judías como a las comunidades que eran los gentiles, ¿no? Es decir, que eran pues a todos. Sí, fíjate qué interesante lo que estás comentando. Efectivamente, la dedicación de estos primeros discípulos de Jesucristo era de tiempo completo, ¿no? Era de tiempo completo, eran personas que se dedicaron por el impacto que tuvo en ellos el testimonio de Jesucristo a desarrollar este esquema de trabajo pues de forma permanente. Sí, efectivamente es asombroso ver cómo eh, Jesús los había impactado, cómo Jesús los había, eh, pues sí, eso, llenado, los había apasionado, que dedicaron toda su, todo su esfuerzo, toda su energía, todos sus recursos para predicar, ¿no? Aquí lo dice, para enseñar y predicar a Jesucristo. Y es ahí donde, Incluso dejando a sus familias, ¿no? incluso dejando a sus familias o incluso iniciando con ellos, ¿no? Si tú te pones a pensar, lo que pudiéramos entender es que eh, iniciaban por ahí la obra que Dios les había encomendado, ¿no? A lo mejor en algunos casos había familiares que respondían, probablemente como también lo vivimos actualmente, había familiares que no tenían esa condición de seguirles, de atender la enseñanza ni la predicación, pero vaya, se puede entender que efectivamente eh, estaban ellos en una condición de veras sorprendente de que todos los días estaban ellos insistiendo. Fíjate cómo lo dice ahí, Vero, y los que me escuchan, no cesaban, no cesaban, o sea, De no enseñar y predicar. dejaban de hacerlo, ¿verdad? Ujú. Insistían, 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 y bueno, eh, esto es algo de tomar atención para pedirle al Señor que parte de ese fuego venga a nosotros y que también nosotros podamos desarrollar una condición, pues, de cierta forma similar hasta donde se nos permita, de poder tener de forma continua y permanente como primordialidad en nuestras vidas el compartir de nuestro Señor Jesucristo, que eso no se pierde en nosotros, al contrario, que eso vaya en aumento y que en cualquier oportunidad que podamos tener, no solamente enseñemos, prediquemos, oremos, sino que estemos bien afianzados y reconociendo que solamente Él es el Señor y que solamente Él puede darnos esa vida que no vamos a encontrar fuera de Él, dijera los propios discípulos, ¿no? Cuando Jesús les preguntaba, y ustedes también me dejan y decían sus discípulos, ¿y a dónde más iremos?
Y yo creo que coincidimos en ellos todos los que estamos escuchando este mensaje. ¿A dónde más iríamos? ¿A dónde más iremos si solamente en Él hay palabras de vida eterna? Y estando centrados en esa condición, bueno, pues avanzar y hacer lo que nos corresponde. Miren, aquí quiero hablarles ya un poco de la estructura de un plan casas, pero antes de ello, quiero que abran su Biblia en Hechos 2, 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47. Fíjense, también nos confirma lo que estábamos viendo anteriormente. Hechos 2, 46 y 47 dice que todos los días, hablando de estos mismos creyentes, discípulos, todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero el 47 es algo que no debemos de tener en el olvido, más bien tenemos que tenerlo bien en cuenta porque dice que alababan a Dios y eran estimados por todos y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a salvación. Fíjense que en estas casas y en la comunión de los hijos de Dios, en la comunión de los hijos de Dios se da algo que las escrituras señalan que Dios respalda o que Dios promueve como una promesa. Así lo podemos entender. En estas reuniones en casa es que el Señor hace crecer la propia comunidad. Él es el que está llevando la gente a salvación porque hay una activación, por decirlo así, de parte de Dios, una respuesta de parte de Dios de frente a que la gente se reúna en este tipo de esquemas en casas donde se comparte el pan, donde se comparte la enseñanza de Jesucristo, donde se predica, donde se ministra, donde se alaba. Es algo que el Señor le es grato. Vero. Y siempre es en una misma casa, es decir, ahorita con lo que se tiene del plan casas, es una casa que otorgan o que permite a alguno de los hermanos y siempre se reúnen en esa casa o también se va cambiando. No, ahí vamos a entrar entonces en este esquema, mira. Por eso ya vamos a ver, esto te va a dar la respuesta, a ver. Vamos a hablar entonces del esquema. Vamos a hablar del esquema. A ver, déjame irme a estructura. Vámonos a la estructura. Bueno, antes de ahondar en eso, Vero, la estructura es muy, muy simple, ¿no? La estructura nos habla, pues, precisamente de lo que tú comentabas, de alguien que abre su casa, alguien que decide abrir su casa. Ahí en la foto vemos ya un grupo de personas que están estudiando de la palabra de Dios. Y mira, si vemos ahí, podríamos pensar que hay una persona que es la que está compartiendo el mensaje, ¿no? Es una persona la que está compartiendo el mensaje y los demás lo están recibiendo. Pero pudiéramos ver entonces que no es precisamente la misma persona que abre la casa que la que comparte. Entonces ya hablamos de dos personas diferentes. Una que es la que abre la casa y otra que es la que comparte. Pudiera ser la misma, pero al menos ahí estamos viendo dos roles. La que abre la casa, quien comparte, e incluso pudiéramos pensar que alguien más, y no pensar, sino que así sucede, alguien más está allí como que pendiente de la anfitrionía, ¿no? Alguien está recibiendo a los que van llegando, alguien está recibiendo a los que tocan la puerta, los va ubicando, si son nuevos, pues les va diciendo dónde están los sanitarios o va dando una información adicional, como una especie, pues, de qué, de moderador, por decirlo así, ¿no? Moderador de las personas que se van aproximando para que quien está dando el mensaje, pues no se distraiga y también
la persona dueña de la casa puede estar también atendiendo alguna otra función y no necesariamente eh, está recibiendo a los que van llegando, aunque se supondría que hay un horario que la mayoría tendría que estar allí pues, respetando. Y por lo regular ocurre así. Bueno, la estructura es muy simple, ya en operación. El punto es que la gente llega, pues, como toda reunión cristiana, pues hay un tiempo de alabanza, hay un tiempo de adoración, después de ello, pues ya se da un estudio. Fíjate que lo que pasa en estas casas tiene, apunta a un estudio que se le llama estudio compartido. Es algo bien interesante, grábenselo por ahí, se llama estudio compartido. Es decir, no es un sermón que dé, o no es una predicación que dé el responsable de guiar el mensaje, sino que es un estudio compartido donde muchos participan. El ánimo de estos estudios es que quien está guiándolo haga participar a los que están asistiendo a la casa, que todos se sientan con la confianza de poder preguntar, de poder opinar, de poder sugerir. Y esto también tiene su gracia porque, bueno, pues la persona que está allí compartiendo el estudio compartido, pues tiene que ser hábil para que esto sea fluido. Sí, pero adelante. Con anticipación se refieren o dicen cuál es el tema que se va a tocar o qué es lo que se va a preguntar, o en el momento sale que alguien lo pregunta. Puede ser ambos, dependiendo del esquema de casa. Dependiendo del esquema de casa, puede ser que haya una especie de, de planeación, ¿no? De decir, bueno, durante este mes vamos a ver tal y tal tema y que tú ya sepas y que tú puedas ya llegar preparada para hacer tus intervenciones. O puede ser que no, que llegado allí el momento, el expositor diga, pues hoy vamos a atender tal tema. Regularmente, si ya hay un orden y tiene cierta madurez el plan Casas, sí ya tiene como que proyectado los temas que se van a estar dando cada reunión, ¿no? Entonces, efectivamente, el que está guiando el estudio, pues inicia diciendo, hoy vamos a hablar de tal cosa, pero repito, esta persona debe de tener esa pericia para hacer fluir el estudio donde todos se sientan a gusto, donde nadie centralice las opiniones, donde se pueda ir fluyendo y que cada uno verdaderamente exponga sus inquietudes, sus dudas, cualquier aportación que enriquezca el mensaje. Y de hecho, de eso se trata. Fíjate que este es el punto eh, más importante, podría yo decirlo, de un plan Casas, que todos se sientan con esa confianza de poder opinar, de poder expresarse, de poder preguntar, de poder dar su opinión, de poder abrir su corazón si es necesario y eventualmente se va dando porque son esquemas donde hay pocas personas, eventualmente se empiezan a hacer más familiares los que participan en estas reuniones y entonces eso da permiso, da posibilidad a que todos estén participando, todos estén opinando y ahí es donde nuevamente la persona que expone el tema pues tiene que ser muy hábil. Fíjate que otra cosa que también quiero comentarles, puede ser que ya en confianza y con mayor madurez, de repente se le diga a una persona de los ahí presentes, bueno, pues ahora tú, el siguiente tema, ¿por qué no lo diriges tú, no? Y entonces ya empieza a participar de diferentes roles, todos los que están ahí asistiendo, no solamente como receptores, no solamente como personas que opinan o que aportan comentarios o hacen sus preguntas, sino también como responsables de guiar la enseñanza compartida. Entonces, si tú te das cuenta, la realidad es que este tipo de esquemas son muy ricos. Adelante.
Y alguien también puede llegar con alguna duda. A lo mejor tú ya tenía preparado el de la casa, pero a lo mejor llega alguien y dice, ay, es que a mí me está afectando mucho esto, o me está deteniendo esto, o no entiendo. ¿También se puede dar el caso? Sí, pero fíjate que este tema se atiende de otra forma, porque el moderador sí debe ser muy centrado en lo que se va a estar enseñando en esa sesión, porque puede darse que si alguien pregunta algo fuera de lo que se está compartiendo, eso invite a que más personas hagan lo mismo y por lo regular ocurre y entonces de repente ya se empieza a divagar, se empieza a ir el estudio por otro lado y volver al origen del tema que se tenía programado para esa sesión, se puede perder. Ese es el riesgo. Por eso digo que hay varias condiciones que el moderador debe tener en mente para que no se le salga de control el tema. Y debe de tener, evidentemente, la persona que está dirigiendo el tema, ese tacto, esa pericia, pues para no parecer grosero si es que le dice a alguien, ¿sabes qué? Mira, ¿qué te parece al final de la clase atendemos tu tema? Que por lo regular es algo que ocurre. Qué bueno que lo preguntas porque cuando se ve este esquema de casas, se comparte el tema que se tenía programado para esa sesión y al final siempre hay un tiempo para abordar temas más generales, ¿no? Pero sí, se requiere cierta pericia para que se cumplan los objetivos del tema que está programado para el día en turno. De hecho, ya estamos hablando sin darnos cuenta de cómo funcionan estos planes, ¿no? Ya hablamos de que hay una casa, alguien dispone la casa, pero bueno, antes de eso quiero, y ya porque lo abordamos en la parte del funcionamiento, decirles que es bien interesante notar que cuando estas casas operan, cuando estas casas operan, cuando se abre una casa, cuando ya empieza a asistir gente a estas casas, por lo regular la misma asistencia, los mismos participantes a estas casas empiezan a imprimirle un perfil a la casa. ¿Qué quiero decir con eso? Yo recuerdo asistir a plan casas donde había unas casas que por alguna razón de parte de Dios, en esas casas se reunían matrimonios. Y entonces, pues los temas que se abordaban ahí eran como más centrados en la problemática matrimonial. Pero había otras casas donde a lo mejor se reunían más solteros, ¿no? Por decirlo así, jóvenes solteros o adultos solteros que por alguna razón vivían solteros. Y entonces cada casa, curiosamente, empezaba a como a tener su propio perfil, empezaba a tener su propia línea de enseñanza y por lo regular cada enseñanza que se compartía, yo me acuerdo que los plan casas a los que yo asistí hace tiempo acá en el Valle de México, tenían sus reuniones programadas los viernes por la tarde-noche y al menos al que yo asistí con mayor frecuencia era uno que tenía como que la orientación para matrimonios. Entonces, cada que tú llegabas con una inquietud, curiosamente, y pues así opera Dios, el tema que se desarrollaba en estas casas era muy acorde a lo que tú traías en el corazón. Y pues bueno, sabemos que así es como la palabra de Dios te atrapa, ¿no? Porque finalmente cada que te expones a los temas de la palabra de Dios, te das cuenta que Dios ya ha preparado algo de antemano para tu persona y para tu problemática, y esto pues te hace ver que Dios de cierta forma te está respaldando o te está confirmando que esa es la casa adecuada. Pero vaya, en el caso de nosotros, va por otro lado, ya no es tanto conocer las casas o lo que hacen, sino de qué forma, y esto sí tiene que ver ya con nosotros, de acuerdo al nivel que estamos desarrollando, tiene que ver de qué forma Dios te está hablando para que tú o abras tu casa, o tú moderes, o tú desarrolles un mensaje compartido,
o de qué forma tú ya puedes sumarte a este esquema de promover estudios en casa en los cuales también no solamente hay una convivencia, sino que Dios en su agrado a esa casa que tú vas a promover y al rol que tú vas a desarrollar, pues pueda Él ir agregando más gente y pueda Él ir llevando a muchos otros a salvación, ¿no? Entonces esto es como el enfoque, porque si ustedes lo recuerdan, ya el tema de Plan Casa yo lo habíamos visto tiempo atrás. Ahora el punto es, bueno, ¿de qué forma yo, de qué forma yo puedo sumarme a un esquema de casas? Y cuando hablamos de un esquema de casas, no estamos hablando de que tú ya tengas la obligatoriedad de tener, no sé, 10, 20 personas en tu casa o no, no, puede esto iniciar con tu propia familia, ¿no? Puede esto iniciar con un esquema de personas mínimas, vaya, con las cuales tú ya puedas tener esta condición de poder desarrollar un estudio compartido. Bueno, eso entre otras cosas, pero miren, quiero compartirles que ya estamos a punto de que se cierre la sesión. En cuanto se cierre, voy a abrirla de nuevo y les voy a pedir que se conecten, pero vamos a seguirle. Todo indica que aquí tenemos menos de Ok, un minuto. Pero a ver, es más, vamos a cerrarla y nos volvemos a conectar, por favor. sale. Hola otra vez. Hola otra vez. Bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo. Este, Sí, Oye, Rodo, perdón, antes de que continúes, mira, en la parte de lo de la estructura, generalmente, ¿cuántos roles tienen que haber y cuáles serían? Ah, tú decías que pudiera ser el anfitrión que el mismo que esté moderando, pero ¿qué otros roles pueden haber? bueno, a ver, vamos a ponerlo muy simple. No hay nada eh, como como un manual, vamos a decirlo así, pero por lo que sabemos es el siguiente, ¿no? Y también partiendo de la experiencia de estos planes casa. Muy bien. Dentro de la estructura hay el anfitrión, que es el que abre su casa, ¿no? Podemos pensar incluso que este anfitrión es una persona que no es muy, vamos a decirlo así, experimentado en la palabra de Dios. Nada más abre su casa, tiene la disponibilidad de ofrecer su casa. Entonces, el anfitrión es uno. Dos, hay otra persona que es como, lo dije hace rato, moderador, pero no, no es el moderador. Es el portero, vamos a decir, es una especie de portero, que es la persona que recibe a los que van asistiendo, ¿no? Que les va dando esa recepción, que los saluda, que los conduce a sus lugares, que les da ese eh, trato inicial de cordialidad que pues estarás de acuerdo se requiere, ¿no? Luego está esa persona que inicia el servicio. Incluso aquí, fíjate, algo que pudiera darse, y digo pudiera porque no en todos los casos ocurre, es que alguien llevara la alabanza, ¿no? Alguien que toca la guitarra, alguien que canta, pudiera darse. Si no, pudiera ser alguien que ponga el audio, este, para poner una alabanza. Es muy recomendable iniciar con alabanza y adoración. Bueno, ya después está la persona que empieza a fungir como aquel que dirige el estudio del momento, ¿no? El estudio. Esa persona, bueno, ya conoce más de la palabra, tiene ya más experiencia para que el mensaje fluya con las condiciones que hablábamos hace un rato, de que todos participen, que todos se sientan muy a gusto, que todos se sientan en un ambiente muy relajado, ¿no? Digo, la idea es que las personas se sientan, no sientan esa situación de que, ay, me voy a equivocar o me van a exponer, sino todo lo contrario, que se sientan con la confianza de preguntar, de opinar, de sugerir, lo que sea.
Y también, bueno, pues se recomienda que haya una especie de guardia de oración, otra persona que está orando. Acuérdate que es un ambiente espiritual en el que se dan estas casas. Entonces también pudiéramos hablar de una persona que está orando. Puede haber una persona que desarrolle los roles, es decir, varios roles a la vez, sí, este, pero bueno, finalmente ya en la práctica, derivado del número de asistentes, puede ser que cada rol lo lleve una persona diferente, pero bueno, derivado de las condiciones de cada casa, es como se reparten las funciones o se reorganizan. Por un lado, ¿no? Por un lado. Por otro, ya, mi casa. Mi casa, bueno, pues no sé si en tu condición, de forma particular, tú digas, bueno, pues a mí sí me gustaría que mi casa sea la que se abra, mi casa es la que yo quisiera que sea el espacio adecuado para que ahí se desarrolle el estudio en turno, aunque te lo tengo que decir, ya para el nivel que estamos nosotros alcanzando, que es el básico I, tú ya deberías de tener en mente y en tu corazón eh, al menos desarrollar un estudio compartido. Si, incluso se los voy a decir de una vez, si ustedes revisan el temario que les envía el grupo, se van a dar cuenta que la última clase de este curso básico I se llama estudio compartido. Quiere decir que tú ya tienes que desarrollar tu propio estudio bajo la guía de Dios. De hecho, si no mal recuerdo, la clase pasada lo vimos, ahí lo presenté. Tú ya debes de tener en mente cómo desarrollar un estudio, ponerle a tomar un versículo bíblico, empatarlo con un objetivo de clase y empezar a desarrollar las preguntas detonadoras en torno a ese tema. Y bueno, pues aquí vamos a ir viendo cómo, insisto, no es que tú des un sermón, una prédica, sino que tú vayas haciendo partícipes a los demás. ¿Y cómo lo haces? Pues sino a través de preguntas. Preguntas como las de ahorita, Vero, ¿vienen? Ay, gracias. Oye, eh, por ejemplo, el temario. El temario debe de ser sobre el Nuevo Testamento porque vamos a hablar acerca de Jesús, respaldado del Antiguo Testamento con versículos y, bueno, pues con la Biblia, ¿verdad? Es decir, que a lo mejor debe de estar más orientado para que sepan de Jesús y que lo acepten, ¿no? Que eso es lo primero que deberíamos de estar, estar hablando de eso. Mira, lo que estás preguntando es muy interesante, es muy, muy interesante, porque la realidad ya en estas casas tiene que ver con desarrollar temas, Vero, y gente que me escucha, con que empaten con las necesidades más próximas de los que están asistiendo. ¿A qué voy? Es por eso que debemos de estar en una oración continua para tener esa sensibilidad de frente a los asistentes, para saber que tal vez alguno de ellos está atravesando una crisis matrimonial, tal vez uno de ellos esté atravesando una crisis económica o una situación de salud. Entonces, no podemos perder de vista que el estudio compartido que se da o el estudio que se da en las casas, si bien puede tener elementos doctrinales, qué es la salvación, qué es el arrepentimiento, no necesariamente se cierra a ello, sino que tiene que abordar elementos más prácticos alineados a las necesidades de los asistentes. Y cuando tú ya ves eso, pues no hay un temario como tal, sino que más bien, derivado de las necesidades de los asistentes, es que Dios va a poner en tu corazón qué vas a compartir, qué vas a desarrollar para cada sesión. Es difícil tal vez entenderlo al principio, pero vaya,
si yo abro mi casa y yo veo, y vaya, o una casa que se abre y de cierta forma yo voy a dar el estudio, bueno, pues voy a tener que hacer un sondeo y preguntarle a Dios por dónde irme, ¿no? Y tal vez la primer clase o la primer sesión, el primer estudio que se comparta, tiene que ver con más que con un tema doctrinal, decir, bueno, hoy vamos a hablar del divorcio, ¿no? ¿Qué dicen las escrituras en torno al divorcio? Y entonces empiezo yo a desarrollar ese estudio, empiezo a preguntar por qué se divorcia la gente, qué nos lleva, ¿no? Como parejas al divorcio. Y eso esas preguntas detonadoras empiezan a permitir que los corazones de los asistentes se abran y empiecen a abrir lo más íntimo y eso te da más elementos para poder continuar el estudio. No es que se improvise, pero sí es que se vayan tomando esos elementos que están a flor de piel en los asistentes para que con base en ello el estudio vaya fluyendo sin perdernos de vista que el estudio en turno era sobre el divorcio, por decirlo así, pero Entonces, por decir algo, vamos a decir, yo quiero abrir mi casa, ¿no? ajá, Y entonces va a haber alguien que lo va a estar llevando. A lo mejor lo primero que podríamos hablar, porque como yo no sé qué es lo que traen esos corazones todos, lamentablemente, o casi todos lo que traemos es algún problema de tipo emocional, ¿no? Casi sí, todos traemos algún problema de tipo emocional. Entonces, a lo mejor podríamos iniciar con ese, ¿no? Y ya después, pues ya dependiendo de lo que estén platicando, de lo que estén diciendo, ya se va a seguir orientando hacia otros temas, como dices, ¿no? El divorcio o a lo mira, mejor mira, las drogas. o no, no, mira, de hecho te la pondría así bajo lo que tú estás comentando. Empiezas con la idea de que todos traen un problema emocional, pero sobre la marcha, tú ya y de la mano de Dios, identificas cuál es el problema emocional en específico, cuál es la preocupación. Fíjate qué interesante, o sea, de lo general, porque si tú hablas de problemas emocionales, hablamos de una generalidad, ¿no? Sí, tal vez haya una problemática asociada a ello de forma general, pero ya de forma fina te vas a dar cuenta en la medida que las personas participen. A lo mejor hay alguien que te diga, bueno, pues yo tengo miedo de tal o tal circunstancia, a mí me angustia tal situación, y entonces ahí ya empiezas a aterrizar lo que se tiene que desarrollar, ¿no? Y ahí ya llegamos a esta parte, porque ahí empiezas a ver cuáles son tus objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos que tú desarrollas? Fíjate, un rol que también no quiero olvidar mencionar en torno a una casa, tiene que ver con personas que hacen el contacto con vecinos o que son personas como el anzuelo. Ellas, vamos a ponerle así, son personas que cumplen el rol de anzuelo, de llevar gente a la casa. Nuevamente hay alguien que abre la casa, hay otras personas que llevan gente a esa casa, hay otras personas que sirven como no el dueño de la casa, pero lo había dicho como sí el anfitrión, quien recibe, quien canaliza, como tipo portero, ¿no? De las iglesias que da la bienvenida, personas que oran. Pero vaya, dentro de todo esto, ¿cuáles son los objetivos que tú persigues? Me gusta lo que comentaste porque dices que tiene que ver con atender situaciones emocionales de las personas. Sí, pero ya sobre la marcha tendríamos que ser más finos, ¿no? ¿Qué problemas emocionales? ¿Qué problemas específicos son los que están eh, atendiéndose o cargándose aquellas personas que están asistiendo a las casas? Y entonces ya ahí sí entra, ¿no? El problema es un hijo en adicciones, una situación de empleo, una situación de divorcio, una situación de violencia, qué sé yo, tanta problemática que hay en los seres humanos, pero tú quieres identificar aquellas de los que están asistiendo y bueno, ya el objetivo, pues los estás marcando, tiene que ver con la que las personas reciban a Jesucristo, pero insisto,
no a nivel doctrinal meramente, porque a nivel doctrinal tiene que ver con un estudio que tú compartes. Sí, si ustedes recuerdan, durante todos estos trimestres que hemos estado compartiendo este curso básico y pues hemos atendido temas doctrinales concretos, ¿no? Pero no en una casa no es así, en una casa tiene que ver más bien cómo se presenta Jesús como la respuesta a problemas específicos que la gente atraviesa. Ese sería en concreto como que los objetivos de la casa. Adelante, pregunta. Ah, excelente. Entonces, mira, si yo quisiera ir a alguna casa para ver cómo se hace, cómo está, pensando que yo también quisiera, perdón, que abrir mi casa, ¿a dónde puedo asistir o cómo puedo saber a dónde ir? Ok, buen punto. Primero, tú tienes que tener ese anhelo y bueno, pues si ya lo tienes, entonces tendrías que acercarte a otros hermanos para ver de qué forma se va conjuntando este esquema, ¿no? Incluso en la propia iglesia del Centro Cristiano Calacuaya se daba el hecho de que tú si tenías la intención de abrir tu casa y ya habías hecho una labor eh, de forma directa o mediante alguien más de conjuntar gente, pero no tenías quien diera el estudio, la iglesia puede apoyarte para decirte, pues tal persona que vive cerca de ti puede acercarse en un horario de común acuerdo para poder hacer el estudio compartido. Pero, ojo, yo tal como lo estoy presentando, tiene que ver con que ese estudio compartido tendría que caer en nosotros ya darlo. Es decir, nosotros ya al término del básico I tendríamos que tener la condición para poder compartir un estudio, de tal forma que sería al revés el esquema. Más bien tú ya con las condiciones de poder dar un estudio, entonces más bien tendríamos que buscar quién abre la casa y quién se suma para poder estar llevando la gente, coordinando la gente que va a ir a esa casa, pero sí seríamos nosotros los que deberíamos de tener ya en mente que tenemos las condiciones, tenemos la preparación para poder desarrollar un estudio compartido. Insisto, ese Gracias. estudio compartido puede empezar como algo general en torno a la palabra de Dios, en lo cual empezamos a sondear y a hacer preguntas y de ahí ir amoldando ya estudios más específicos que atiendan temas más concretos, temas más cercanos a la problemática de los que están asistiendo. Déjame compartirte una cosa, una experiencia personal. Hace aproximadamente pues, 10 años o poco menos tal vez, nosotros tuvimos la oportunidad de abrir una casa. Y abrimos esa casa porque se dieron los dos elementos. Dijimos, bueno, pues nosotros vamos a compartir el estudio. Digo nosotros porque hablo a nombre de mi esposa y su servidor. Pero se dio que en ese anhelo de abrir la casa y nosotros íbamos a abrir la casa, íbamos a ser los anfitriones y también nosotros íbamos a compartir el estudio ya con los elementos que habíamos recibido de estos cursos. Y hubo una persona, Dios puso una persona en aquel momento que ella empezó a invitar a los vecinos. Y llegó el punto donde invitó a más de 10 personas y pudimos desarrollar un plan casas. Ella llevaba a la gente, la recibíamos, nosotros presentábamos los elementos, no solamente de enseñanza o de estudio, sino que también definíamos funciones dentro de los que estaban ya asistiendo, asumíamos las responsabilidades que conllevaba estas funciones y también compartíamos de los recursos. Es decir, en estas casas, pues, se puede compartir un pan, se puede compartir un café, un té, qué sé yo, agua al menos. Y entonces estamos hablando de que esta casa, pues ya no necesitábamos nosotros acercarnos a alguien, sino más bien a Dios para que Él pusiera las personas adecuadas, que pueden ser tus propios vecinos o familiares cercanos, los cuales empiezan a fungir en cada uno de estos roles para poder
Entonces, darle forma y estructura a la casa. No hay que perder de vista lo siguiente. Eso también es muy interesante. Por lo regular, la gente asiste con sus familias, estos pueden ser adultos, estos pueden ser jóvenes e incluso niños. Entonces, esto ya nos abre otro escenario que a lo mejor no habías contemplado. Insisto, nosotros debemos de posicionarnos como promotores ya de la apertura de estas casas, ¿no? Puede ser que lleguen niños, que lleguen varios niños. ¿Qué vas a hacer si es tu casa? Bueno, pues previamente, si tú lo platicas con las personas que van a estar desarrollando diferentes roles, fíjate, simplemente el portero del que yo te hablaba, que recibía a la gente y que les daba acceso a los lugares, pues probablemente ese portero diga, ah, mira, la reunión general es en la sala, pero los niños, los estamos recibiendo en este salón o en esta cuarto contiguo, no sé, y adicionalmente a ellos, si tú lo analizas, pues hay otra persona que cubre el rol de darle atención a los niños. Vaya que una casa puede crecer de acuerdo a la cantidad de personas que estén asistiendo y que estén participando en los roles que pues la misma casa requiera, pero de forma inicial, y no nos vayamos muy lejos, el tema puede ser que tú abras tu casa, tú quieras compartir el tema y puede ser 4 o 5 personas, de ahí podemos empezar, no hay un límite como tal. Adelante, preguntas. Ay, oye, otra vez, ¿y actualmente yo puedo asistir a alguna? Es decir, ¿hay alguna donde yo pueda ir, donde ahorita ya se esté dando, por lo menos para darme una idea, ¿no? De cómo está. Mira, en el Centro Cristiano Calacuaya, el esquema de Plan Casas tuvo una modificación, un cambio, ¿no? Finalmente ahora se llaman casas de estudio. Ya no se llaman Plan Casas, se llaman casas de estudio. Y en estas casas de estudio, bueno, pues sí hay un esquema donde ya se tienen identificadas casas, donde ya se tienen identificados lugares geográficos específicos donde se puede asistir. Pero, insisto, aquí más bien tendríamos que centrarnos, pedirle a Dios que nos dé la posibilidad de abrir una casa, de abrir nuestra casa, de promover la apertura de una casa y de fungir en alguno de los roles que hemos venido platicando. Ese sería como el enfoque. Insisto, sí hay casas de estudio donde se reúnen entre semana hermanos en Cristo para profundizar en el conocimiento bíblico, pero, insisto, el enfoque de este curso básico hoy, y particularmente el tema que hoy nos compete, tiene que ver con atrevernos a pensar dónde nosotros pudiéramos estar participando, no tanto asistiendo, sino promoviendo que se aperture nuestra casa o una casa por medio de nuestra intervención, ¿no? Ese es como que el enfoque que tiene que ver ya este curso básico. Entonces, pues sí, respondiendo nuevamente de forma concreta, sí hay a dónde se puede asistir, pero el tema tiene que ver más bien con que nosotros pensemos en eso, estemos centrados y entendamos que a eso estamos llamados, que estamos llamados. Y repito, esto ya lo habíamos visto al principio, hay promesas de parte de Dios de frente a este tipo de actividades. Y bueno, pues la idea, el objetivo es que pudiéramos despertar en nosotros esta condición que señala Hechos 2 del 46 al 47, no dejarse de reunirse, ¿verdad? Ni en la iglesia, evidentemente, y también estar compartiendo de casa en casa el pan. Como dice aquí, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. ¿Quiénes? Estos discípulos, estos creyentes de la iglesia primera, primitiva, y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Aquí se habla de lo que yo les decía, que también en estas casas se puede dar un convite, se puede dar
elementos para compartir una bebida, un pan, una comida derivado de lo que ahí esté ocurriendo. Hay casas donde los propios asistentes en su generosidad pues acercan, ¿verdad? El pan dulce, el café, el agua, aunque no es en sí una reunión social, pero bueno, se puede dar si eso se empata a lo que este mismo pasaje nos dice, ¿no? Que se alaba a Dios, alabando a Dios. Dice que en esta casa los congregantes o los discípulos disfrutaban la estimación general del pueblo, y pues sí, porque en esta casa, por la cercanía que se da por las condiciones de los estudios en casa, pues hay un apego, hay un afecto muy específico y muy especial que se da entre los congregantes y particularmente de quien abre la casa, de quien comparte, de quien dirige, etcétera, etcétera. Y esto es grato delante del Señor al grado que dice que en ese tiempo, cada día, fíjense, cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Quiere decir que en estos estudios Dios promete también ir llevando a las personas que van a ser salvas y que van a ser discipuladas para crecer cada día más conforme a la estatura de Cristo. Ese es el esquema. ¿Pregunta? ¿Ya acabó? Ya acabó. Rápido. Sí, es un estudio muy rápido. Les comparto. La realidad es que estos temas, y se los comentaba hace 8 días, ya no son temas, ya son talleres. Por eso es complicado aterrizarlos, porque el taller consiste en que simuláramos un plan casas, que cada uno de nosotros tomara el rol que, que aquí hemos señalado y que hiciéramos una simulación del plan casas. Entonces, bueno, de por sí es complicado porque lo hacemos a la distancia, pero mayoritariamente porque pues no están eh, la mayoría, ¿no? Entonces, vamos a dejar esto como un registro para que lo puedan revisar los hermanos que después lo puedan ver el video en línea. Pero a ver, ¿tienen alguna pregunta? No, no, yo ya no, Rodo. ¿Todo No, claro? hermano, gracias. Todo claro, todo bien. Sí, les comento y lo repito. Si ustedes lo recuerdan, les comentaba que el curso básico I es un curso taller, y en el Ajá. taller lo que se pretende es, pero lo podemos hacer, ¿por qué no? A ver, ahorita que está aquí mi amiga y hermana Vero, y que estás tú, Iki, y que está también María, Teresa, que no vi aquí, te conectaste, qué bueno que estás acá. Vamos a hacer una simulación. A ver, Vero, yo te pediría, Vero, que nos apoyes y nos des una idea de cómo entiendes tú que darías un estudio compartido en este momento. Yo te voy a ayudar, evidentemente, pero piensa que somos 4 personas que estamos en una casa y que tú eres la que vas a dirigir un estudio. eh, no sé, vamos a pasarnos en un pasaje de la Biblia. A ver, aquí está Efesios 4:2, Vero. Efesios 4:2. A ver, voy. Un segundito. Ajá. Ya se fue Teresa. Efesios 4:2. Ajá. Eso salió. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ujú. Ese es el versículo. Ese es el versículo base con el que vas a desarrollar tu Ujú. estudio compartido. Ok. ¿Cuál sería tu objetivo?
con base en ese versículo? Yo te ayudo. Con base, Yo creo que primero sería, bueno, ¿ya lo digo o empiezo como el estudio o...? no, ya dilo, empieza como tú lo entiendas. Ok, pues muchas gracias. Gracias por haber asistido. Me da muchísimo gusto que estén aquí en la casa y bueno, pues quisiera expresarles acerca del conocimiento que nos da la satisfacción y nos da la tranquilidad de poder estar bien. Sé que muchos tenemos muchos problemas, tenemos muchas situaciones personales y principalmente tenemos muchas angustias. Tenemos mucha mucha intranquilidad, tenemos mucho dolor y luego lo que sucede es de que con eso pues provocamos incluso más conflictos y generamos más situaciones que llevan a pleito, a discordancia, en vez de que podamos resolver los temas y los problemas. Entonces, nuestro objetivo sería, pues, que pudiéramos expresar qué es lo que nos acontece, que muchos sabemos que por el estrés en el que me encuentro en este momento, pues yo seguramente voy a empezar a ver quién me la paga, ¿no? Quién me la hizo, qué es lo que sucede, ¿no? Y luego las pobres esposas o los pobres esposos son quien la llevan, o los hijos, que luego con ellos no soportamos ni que digan algún gritito y ya queremos, bueno, mandarlos hasta su recámara. Entonces es algo muy común y por desgracia es lo que en vez de generar algo bueno, lo que hacemos es de que provocamos más conflictos. Ok, Sí. a ver, te voy a dar la pauta. Eh, nuevamente, a ver, fíjate, qué interesante, ¿no? El día de hoy vas a hablar de Efesios 4:2, ¿no? Que dice, sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros. Podrías, un estudio compartido lo que tiene como característica es que tienes que promover que el grupo en casa hable, que se vaya configurando el estudio por medio de la participación de los que están ahí congregados. Entonces, tú lo que dijiste es correcto, pero el objetivo sería que lo digan los demás. Ah, ok. Fíjate qué interesante. Entonces, ahí Ujú. hoy vamos a atender el tema de Efesios 4:2, que dice, sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. El objetivo sería identificar y profundizar en los elementos que señala este pasaje, en la humildad, en la amabilidad, en la paciencia y en el soportarse unos a otros con amor. Y entonces ahí, fíjate qué interesante, la clave del estudio compartido vendría a ser la pregunta detonadora. Con base a lo que acabo de decir, ¿qué le preguntarías a los que estamos ahí presentes? Si el versículo es, sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. A ver, los que están presentes, ¿qué pregunta detonadora para que hablen los que están ahí tú harías con base a este versículo? Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Pues a lo mejor sería la parte de la paciencia. Fíjate que yo creo que yo la tomaría más por la parte de la ¿Qué paciencia. preguntarías? ¿Qué preguntarías? Bueno, con base a lo que acabamos de leer, ¿quién se siente que no tiene esa paciencia que Ok, realmente la requiere? ok, pudiera ser una, ¿no? Y entonces ya sueltas la pregunta y esperas que los demás respondan. O podría ser ya no personalizada porque pueden sentirse, no, pues yo no te voy a decir que no tengo la paciencia, me voy a decir como dices, me voy a exhibir, ¿no? Pero a lo mejor puedes preguntar, eh, si dice aquí que sean humildes y amables, ¿por qué los hombres regularmente no serían humildes y amables? ¿No? Así como que muy general. A ver, yo se los pregunto a ustedes. Dice el pasaje que sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. ¿Por qué tendría que la Biblia enseñarnos sobre humildad? ¿Será que no es algo que se dé en nosotros de forma natural? ¿Qué opinan ustedes?
Vicky, ¿la humildad es algo que se te da de forma natural o batallas con ella? Pues a veces batallo, pero Sí. por lo regular sí soy humilde, Ok, pienso yo. pero a veces batallas, ¿verdad? Sí, a veces Y sobre la batallo. amabilidad, ¿cómo te consideras? Am, pues igual, más o menos, no, no, muy, muy amable no soy, porque soy muy enojona. Ah, mira, qué cosas. ¿Y qué crees Ujú. que tengamos que hacer para que, o eso te lo pregunto a ti, Vero, de acuerdo a lo que dijo Vicky, ¿qué crees que sea, de acuerdo a lo que estamos viendo, la solución para esas ocasiones en las que no se es tan amable? Pues yo creo que tomar en cuenta lo que el Señor nos dijo en el sentido de decir que no queramos hacerle a otros los que no queremos que nos hagan a nosotros. Ah, muy Entonces, buen si punto. yo no soy amable, pues así van a responder conmigo. Muy buen punto, sí, efectivamente, si nosotros pudiéramos pensar en cada situación la forma en que queremos que sean con nosotros mismos, entonces cuidaríamos, ¿verdad? Nuestra forma en la que tratamos a los demás. Primero, verdaderamente creo que este tema lo atenderíamos así, ¿verdad? Si cada que estamos perdiendo la amabilidad pensamos que alguien la pueda perder con nosotros, entonces moderaríamos la forma en que nos relacionamos con otros. Pero también este pasaje dice que nos soportemos a unos a otros con amor. ¿Será que a veces falta ese amor, María? ¿A quién le preguntaste? María Teresa. Ah, es que soy yo, Vero. Ah, te tengo allí. Yo, pues, es que tienes el nombre completo. Yo pensé que era otra persona. Sí, no, Ok. como dice que siempre debemos de poner todos los nombres completos, por eso. Ah, yo por eso dije, aquí les entró María Teresa. Ok. Ah, Óyemelo, perdón. Bueno, pero a no, ver, no, no. ¿por qué haría falta ese amor? ¿Por qué nos dice que nos soportemos los unos a los otros con amor? ¿Que no siempre está presente ese amor? No, 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 definitivamente no. Yo considero que el amor naturalmente no se nos da. Es algo que tenemos que cultivar y yo, en lo personal, tengo que cultivarlo mucho porque no me es fácil el amar, aunque, aunque yo quisiera y decir los voy a tolerar y voy a ser paciente, pues con mi familia me es muy difícil de repente tener esa paciencia y que no quiera yo casi ahorcarlos. Bueno, a ver, Es, Vicky, ¿y entonces qué deberíamos de hacer para tener más amor? pues trabajar en ello, ¿no? Porque, bueno, yo sí soy muy amorosa, pero con mis nietos. Con mis Ok. hijas sí fui muy, muy, estricta, muy pegalona. Con mis hijas, principalmente con los mayores, lo que es mi hija Amanda, David y Anaí. Yo fui muy, muy, pegalona con ellos porque, pues, como yo trabajaba, llegaba, no estaba las cosas como yo quería y pues, me desquitaba con ellos. Y sí, ahorita ya con mis nietos soy mucho, muy diferente y es lo que me dicen, no, usted no es lo que era antes, obvio, ¿no? ¿Qué recomendación le darías a una mujer joven respecto al amor? Em, Ay, Dios. Pues que los que ya tienen niños, que Sí, estén más tiempo con ellos, que platiquen mucho con ellos, que los orienten, porque pues a mí no se me dio eso. ok. Vero, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo es la forma en que pudiéramos alcanzar mayor amor, pues alcanzar mayor amor, a vivir mayor amor en nuestro corazón? más bien a vivir mayor amor, ¿verdad? Porque yo creo que es bien complicado. El Señor nos dio un ejemplo que se rodeó siempre de personas que necesitaban de Él.
y nosotros somos pues muy necesitados de Él. Entonces, pedirle constantemente al Señor esa paciencia y ese amor para que lo pueda yo transmitir y que me enseñe el camino para poderlo hacer, porque no es sencillo en ciertas circunstancias. Cuando estamos tranquilos y bien, ay, no, pues eso no pasa, ¿verdad? Bien tranquilos y no sucede nada. Pero cuando hay situaciones de estrés o situaciones que nos llevan a conflictos, es muy difícil mantenernos en ese amor. Es muy, muy, muy difícil. Entonces yo estaría solicitando mucho pedir al Señor que me diera paciencia y amor. Ok, pues acabas de darle el clavo eh, para concretar este estudio compartido, ¿no? Fíjate, dice Juan 15, 4 al 10, que como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Entonces sí se le puede pedir a Dios que su amor se nos revele, el amor del Padre a Jesús, el amor de Jesús por nosotros y que nosotros permanezcamos en ese amor. ¿Qué es lo que acabas de decir? Si tú le pides a Dios ese amor, entonces te va a venir a la mente cuánto Dios te ama. Dios nos ama. Y acabamos de terminar el estudio compartido. ¿Ya vieron? Lo hicieron ustedes, no lo hice yo. Ustedes mismas le fueron dando forma a este estudio y así es como se hace un estudio compartido en una casa. Vamos a darle gracias a Dios porque ya se va a cerrar la sesión y Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y Señor, así como lo concretamos, este estudio también es para nosotros. Padre, nosotros podemos amar en la medida en que reconocemos el amor tan grande que el Padre te tiene, oh Jesús, y en el amor